Buenos días con todos y todas. ¿Cómo están? ¿Se escucha o no se escucha? A ver, chicos, chicas, ¿me avisan? ¿Se ve, no se ve? ¿Se escucha, no se escucha? ¿Mm? ¿Sí se ve o no se ve? Ya. Gracias, Camila. Gracias, Ángel. Muy bien, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos todos y todas. Gracias, Ángel. Gracias, Dino. Bienvenidos todos y todas a una nueva sesión del curso de Historia para este ciclo 2025-1. En esta semana, que es la semana 9 ya, estamos a la mitad del camino. Tenemos contenido del temario Historia del Perú, específicamente los que corresponden a la invasión o conquista, ¿ya? A veces se usa, buenos días, Gino, como sinónimo, pero tienen connotaciones distintas, ¿ya? Invasión o conquista española y el virreinato del Perú también le decimos colonia. Coloquialmente puede usarse como sinónimo, pero si se analizan los conceptos, hay distinciones, ¿ya? ¿Está claro? Y ustedes que van a letras, humanidades sociales, derecho, educación, les pueden venir preguntas conceptuales, ¿ya? Entonces tienen que estar ahí atentos, moscas, como se dice, porque si no, pierden, ¿ya? Entonces, antes de empezar, ¿alguna pregunta que haya quedado de las sesiones anteriores? ¿Alguna duda, alguna cosa? ¿O está todo claro? ¿Está todo claro? ¿Mm? ¿Alguna duda? ¿Nada? ¿Está todo bien? ¿Todo bien? ¿Mm? ¿Seguro? ¿Sí? Ya, muy bien. Voy a hacer la clase con un caramelo para la garganta porque estoy saliendo de la gripe, se hizo bronquitis y tengo que cuidar. Estoy viejo ya. Ustedes también cuídense, ¿no? Porque ir a un hospital en el Perú, no sé si van para sanarse o enfermarse más. Terrible. Bien, si no hay preguntas, entonces arrancamos, señores. Ya. 1453. En ese año, recordarán todos ustedes. A ver, si no sabes qué pasó en 1453, a ver, ¿cómo te lo digo? Vas a tener que llevar un ciclo más, porque ese es un año que siempre va a tener una referencia especial en la historia del Perú y en la historia universal, y que siempre viene como alguna pregunta. Así que si no sabes qué pasó en 1453, en el contexto de un curso de historia, y más postulando carreras de sociales, humanidades, derecho, letras, educación, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Otro ciclo más, ¿ya? Entonces, en 1453 los turcos toman Constantinopla. Ay, ay, ay. Y con eso se cortan las redes y rutas comerciales. Muy bien, Xiomara. Sí, pero Constantinopla es nombre propio, ¿ah? Va en altas, va con mayúscula. Entonces, eso genera un caos en la economía europea, puesto que Europa depende de los productos industriales que vienen de Asia, ¿ya? Si hay una balanza comercial entre Europa y Asia en el siglo XV, los europeos aportan minerales, oro, plata, estaño, cobre, hierro, sal, a esa balanza comercial, mientras que los asiáticos, todos los productos industriales, ¿ya? Entonces hay un problema fuerte. Por eso la desesperación por buscar nuevas rutas al Asia, tratando de evitar los territorios controlados por los turcos, ¿ya? Ahora, la clase pasada se ve, ¿no? Ese concepto de beneficio ibérico. Los españoles que tienen el beneficio, los ibéricos, ¿no? O sea, los reinos como Castilla, Aragón y Portugal, eh, ese beneficio ibérico que está asociado a lo geográfico, es decir, la cercanía con África, ¿ya? Y esa cercanía que no solo es territorial, sino también por cuestiones culturales y por cuestiones militares, ¿no? Hay un permanente intercambio cultural y militar, o sea, hay guerra entre los reinos musulmanes del norte de África
Los musulmanes invadieron España, ¿sí? Y los cristianos fueron votándolos y manteniendo una permanente guerra, más de 700 años. Por eso la guerra más larga de la historia es la Guerra de Reconquista Española, que duró más de 700 años, ¿no? Y por eso en ese contacto los cristianos de la península ibérica establecen colonias en África y que incluso hasta ahora las mantienen, ¿sí? Muchas islas de África, las Canarias en posesión de España y las Azores en posesión de Portugal. Y todavía hay colonias, Ceuta y Melilla, dos ciudades colonia española. Y ahorita. Entonces, ese es parte del beneficio en términos geográficos. Y en términos políticos, bueno, España, los reinos ibéricos, durante la Edad Media, al mantener esa permanente guerra, se han convertido en los primeros estados centralizados. La clase pasada, monarquías autoritarias. Ya pues, los primeros estados o monarquías que tienen un rey fuerte, que tiene un ejército nacional, un ejército propio, con un sistema tributario propio. El resto de Europa todavía no. El resto de Europa está recién formando eso, mientras que los españoles, Castilla, Aragón, Portugal, ya tienen eso desde el siglo XIV, siglo XV. ¿Ya? Esos son los elementos del beneficio ibérico. Y gracias a eso, pues los portugueses inician un proyecto para darle la vuelta a África y llegar hasta el oriente. Y los españoles tuvieron suerte. ¿Sí? Colón tiene un proyecto, nadie le hace caso a ese proyecto, el gobierno de Castilla le hace caso. Y a través de la capitulación de Santa Fe, ¿sí? El gobierno de Castilla, representado por la reina Isabel I, permite este proceso de conquista de un territorio que Colón nunca había visto, pero que Colón creía que existía y que era el extremo de Asia. Asia le decían Indias, ¿no? Y si tú miras el mapa del extremo de Asia y los mapas y descripciones de viajeros europeos que llegaron hasta China, hasta Japón, pues miras Asia y el extremo de Asia, pues puras islas, ¿no? Japón, las Filipinas, Taiwán, Indonesia, Malasia, puras islas. Colón pensó que había llegado ahí, ¿no? Y por eso el nombre oficial de América, desde Colón hasta la Ilustración, es Indias Occidentales, ¿ya? Recién en el siglo XVIII, con la Ilustración, comienzan a investigar, oye, cómo empezó, quién fue, quién lo descubrió, el primer mapa, y se dieron cuenta que el primer mapa identifica los nuevos territorios como otro continente. Ese primer mapa lo dibujó Américo Vespucio, que es otro italiano, navegante, que estuvo al servicio de Castilla. Y de ahí viene el término América. ¿Ya? La historia es cruel porque Vespucio no descubrió nada. Vespucio fue un navegante, uno de los muchos navegantes que llegaron y que hizo un mapa. La novedad es que el mapa de Vespucio es el primero en decir que es otra tierra, que no es Asia. ¿Ya? Nada más. Y al final quedó el término América. ¿Sí? Entonces es una injusticia histórica. Bueno, ¿qué gana el gobierno con la expedición de Colón? El 10%, el quinto real, ya, disculpen, el quinto real es para el gobierno. Siempre el quinto real, 20% para el gobierno. ¿Qué pone el gobierno? Los barcos. Pronto, tampoco los pone, eran barcos del gobierno de Castilla. El gobierno de Castilla tenía deudas y multas por cobrar, ¿ya? Y les cobra esa deuda a una familia, los Hernández Pinzón, que eran comerciantes, navegantes, y ellos, ¿no? En lugar de que me pagues, pon los barcos. Y los Pinzón van y ponen los barcos. Ponen la pinta, las dos carabelas, la niña y la pinta. La tercera no es carabela. Eso es un error que sale en los libros, así.
No son tres carabelas, son dos carabelas, que son barcos diseñados para navegar en el océano, o sea, en el Atlántico. La Niña y la Pinta. La otra, la Santa María, es una nao, que es un barco más robusto, más grande, y que estaba diseñado para navegar en el Mediterráneo. Cuando la Santa María entra al Atlántico, comienza a tener problemas, ¿ya? Y llegó a las justas a las Islas Canarias, y ahí en las Islas Canarias la reparan y se demora más de un mes. La logran reparar y salen rumbo a América. La Santa María llegó a las justas, ¿eh? La Santa María tuvieron que reutilizar su madera para, hicieron un fuerte, que le llamaron Fuerte Navidad, ¿ya? Porque justamente por la Navidad de 1492 los Colón y los dos barcos, las dos carabelas, se regresan a España. Y parte de los españoles construyen con las maderas de la Santa María este Fuerte Navidad, que luego va a ser destruido por las guerras con los indios, ¿no? Y ahí está. El segundo viaje a donde llegan, bueno, regresan a España. Llegan a inicios de 1493, ¿ya? Y comienza a activarse todo el sistema de tratos, acuerdos diplomáticos y territoriales entre los reinos ibéricos y la Iglesia. La Iglesia como el gran árbitro moral del gobierno y del Estado y de la humanidad en esa época. Aún ahora, ¿no? Si hemos visto la elección del nuevo Papa, pucha, la gente está expectante, ¿no? Hasta Trump se pronuncia, ¿no? Trump está pidiendo que el nuevo Papa sea el árbitro ¿no? entre Ucrania y Rusia. Entonces, lo gracioso es que ni Ucrania ni Rusia son países católicos. Ucrania y Rusia son países de mayoría cristiana ortodoxa, ¿ya? Y encima el presidente Zelensky es judío. Entonces y Putin, como por todo el periodo que ha sido presidente, ha hecho todo lo posible para que las iglesias de Oriente no se reintegren y obedezcan al Papa de Roma. Entonces, Trump no sabe nada, pues, ¿no? Trump, no, que el nuevo Papa sea el árbitro de la negociación de paz entre Ucrania y Rusia. El Papa me imagino que habrá dicho, oye, pues sí, no hay católicos. Allá no hay católicos, en Rusia no hay católicos. Un poquito católico y en Ucrania un poquito católico. Y encima no me hacen caso. Me imagino que el Papa escuchaba al loco de Trump, etc. Tengo otra nota, ¿ya? Entonces, el Papa de esa época, el Papa Alejandro VI, uno de esos papas del Renacimiento, ¿se acuerdan? Corrupto, que compró su cargo, ¿ya? Y era el Papa Borgia, pues, ¿ya? Rodrigo Alfonso de Borja, que era un capitán, un noble de Aragón, que se convierte militar, agarra su plata y invierte comprando su cargo de obispo, luego con otra plata y otros créditos y préstamos logra ser arzobispo, cardenal y luego papa. Y como papa tiene el nombre de Alejandro VI. Y él da una serie de leyes que justifican la conquista de América. Y encima los reinos ibéricos hacen algo. Agarran a ese papa y le dicen, oye, danos el control de la iglesia en nuestros territorios. Y el papa firma el patronato real, que es una bula en la que la jefatura de la iglesia, el papa la cede a los reyes ibéricos. Entonces, el jefe, el patrón, el dueño, el que manda en la iglesia católica en España es el rey de España, el que nombra obispos, cardenales, arzobispos, inquisidores, ¿ya? Es el rey de España. Y lo mismo en los territorios portugueses, es el rey de Portugal, ¿ya? Así que aquí hay que tener cuidado. En América, cuando se habla de un obispo, arzobispo, cardenal, inquisidor, ese pata no lo nombró el papa. El papa ni lo conoce. De repente lo conoce si llevó cursos ahí en Roma, en el Vaticano, ¿ya?
pero lo normal era que quien nombra es el rey, desde Madrid. En serio, así era. O el Consejo de Indias en Sevilla hacía una terna, una lista, y se la mandaban a Madrid, y el Papa escogía, ¿no? Por recomendación del Consejo Real, o Consejo de Castilla, o el Consejo de Indias, o sea, que está en Sevilla. Así era la cosa, ¿ya? Entonces, eso permite definir, delimitar los límites de los territorios, las fronteras entre los dos imperios ultramarinos. Ese concepto la semana pasada lo vimos, ultramarino, o sea, imperio cuyas colonias están al otro lado del océano, al otro lado del mar. ¿Ya? Ya. ¿Está claro? Aquí están las fechas, acuérdense. ¿Qué descubrieron en el primer viaje? Las Bahamas. Donde llegó Colón es las Islas Bahamas que son parte de Estados Unidos. ¿Ya? Sí, en serio. La isla Guananí es parte de las Islas Bahamas, que es un territorio de los Estados Unidos. En el segundo viaje ya no son 3 barcos, tienen 16 barcos, un montón de gente, y hacen la primera ciudad española en el continente. Esa ciudad le pusieron el nombre, y Colón le pone el nombre de Isabela, en honor a la reina. Esa ciudad duró muy poquito, porque vino esos huracanes brutales que destrozan todo, y la destrozó por completo el huracán, y ya las autoridades decidieron no reconstruirlo. Y actualmente es un sitio arqueológico, una ruina, en, en territorio de Haití. ¿Ya? En la actual República de Haití están las ruinas de la primera ciudad española. Y esa ciudad fue diseñada por otro italiano, amigo de Colón, Leonardo da Vinci. No sé si han escuchado de él. Ah, Da Vinci es el que le hace los diseños, los bocetos de la Isabel. Sí, se cartea con Colón. Ya, los humanistas, los sabios del humanismo y el Renacimiento, entre ellos se cartean. ¿Ya? Lutero con Erasmo, hay bastantes cartas. Maquiavelo con Erasmo, ¿ya? Cartas. Y entre los italianos, ¿no? O sea, Bonarotti, este, Leonardo, Colón, se cartean, ¿no? Se han cruzado pues en algún momento en la vida, ¿sí? Y se conocen, son patas, manejan eso, ¿ya? Entonces, ya. Tercer viaje, llegan a Venezuela. Ahora, el problema es que si tú miras la costa de América, o sea, desde Estados Unidos hasta el norte de Brasil, ves un montón de ríos que forman enormes estuarios, deltas, meandros y manglares. Entonces, Colón y varios de estos navegantes están tratando de buscar el paso entre esas islas para llegar a dónde? Al continente, o sea, según Colón, a China. ¿Y China cómo se llama China? Catay. El nombre de China en esa época era Catay. Y el nombre de Japón de esa época era Chipango. ¿Ya? Los nombres cambian. Y no estamos en historia, ¿ya? Olvídate eso. Esa tu versión de historia es Magal. No hay forma, pues. No hay forma. La reina es una persona mucho mayor, uno, y dos. Ustedes no saben cómo es un rey, un príncipe, ¿no? Son inalcanzables. O sea, no es que la reina, le tocas la puerta, te invito un tono. Es gracioso. Para llegar al palacio, las guardias, nada. Pues, a ver, trata de hablar con Dina, pues. Si logras sacar cita a Dina y conversar con ella, ya te aseguro que eso es mucho más difícil con un rey actual y más con los reyes de esa época, porque los reyes de esa época vivían en palacios aislados, llenos de guardias, de tropas, con varias líneas, ¿no? Cuando alguien dice eso o especula eso es porque no sabe nada de historia, absolutamente nada, ¿ya? O fuma mucho, fuma de la mala, como se dice.
como decían en mi época. ¿Ya? Ya, olvídense. Seamos serios, pues estamos en historia. ¿Ya? Bien, listo. Y en el tercer viaje llegan a las costas de Venezuela, pero si miras las costas de Venezuela, de esa zona, pues está llena de, repito, meandros, deltas, manglares, islotes, y pucha, no sabe, Colón está perdido, piensa que está en el extremo de Asia, y se muere pensando en eso. En el cuarto viaje exploran parte de Centroamérica, y ahí quedó, ¿ya? Pero cuando hablamos de la conquista, tenemos que hablar de etapas y de expediciones exitosas, que son tres nada más. La expedición a las Antillas, dirigida por Colón, y el control de sus territorios. Luego, la expedición a México, dirigida por Cortés, y el control de sus territorios. Y luego, años después, la del Perú, dirigida por Pizarro. Hay un montón de expediciones de conquista, montón, montón, montón. Y todas terminan en desastres, ¿ya? Desastres, se perdieron expediciones, se murieron, fueron derrotados por los indios. Ahora, eso genera mucho miedo. Mucha gente no quiere venir a América. Por eso se difunden durante esos años bastantes leyendas, mitos y leyendas. La de las Amazonas, que hay un reino de mujeres, el primer hombre que llegue lo hacen rey. El Dorado, ciudades de oro, paredes, pisos de oro, todo de oro. El país de la canela, un país lleno de especias, pero las especias eran carísimas, ¿ya? Actualmente, como tenemos especias de todo. Hace 100 años era carísimo todo, ¿ya? Si tú en la colonia tenías salero, pimentero, azucarero, eras pituco, ¿ya? El azúcar recién se barata hace 100 años y la sal menos. O sea, la sal recién se vuelve barata, un producto de consumo barato en los años 30, 40, 50. Y el azúcar en los años 20. Y las especias a comienzos de siglo también. ¿Está claro? Entonces, por eso son tan necesarias las especias. La sal también, Fede. La sal antes solo era sal de mina, hasta que se descubrieron procedimientos para agarrar sal común, meterle yodo y ya se hace comestible. Porque si tú a la sal marina, si tú solo consumes sal marina, no estás absorbiendo los nutrientes que evitan enfermedades que, ¿no? Muy fuertes. Hay una enfermedad que es degenerativa, que es el producto del consumir sal sin nutrientes. Se llama bocio. Es una enfermedad degenerativa. O sea, si te da bocio, te enfermases tú, vas a tener un montón de problemas y tu descendencia ya se pegó. ¿Ya? Por si acaso, ¿no? Y eso de la sal es reciente. O sea, si alguien ha visto la sal de mina, que es muy rica y que no es tan salada y no es tan blanca, esa sal de mina, ¿cuánto estaba mi hija? Compró el otro día un paquete para hacer parrillada, 25 soles el kilo, ¿ya? Y la sal normal, ¿cuánto está? Un sol 50. Por eso dice sal yodada, ¿ya? Sal yodada. Entonces ahí sí ya la vuelves una sal comestible y que es muy útil, pues, ¿no? Porque si tú comes con cosas y bebidas con sal sin yodo, pues te puedes enfermar de muchas cosas, ¿ya? Yo estoy tomando rehidratante, que tiene sal, pues, porque he estado con gripe, y bronquitis, ¿ya? Regresemos acá. Entonces, se meten estos mitos, ¿ya? Yo les he dicho que estudio en España, y hay un montón de estudios sobre eso, ¿no? Como en Sevilla, en España, difunden mucho. Oh, hay países con especias, con oro, con chicas, con mujeres. Y hacían esos mitos para que la gente se venga voluntaria, ¿no? A la conquista. Porque no, la conquista no era un proyecto del gobierno. Ya, señores, vamos a mandar un destacamento, un regimiento. No, era a través de cosas como las capitulaciones, donde tú hacías un proyecto y negociabas, ¿sí? Mercantilismo, el Estado se asocia con las empresas. Ya, yo tengo un proyecto, cuesta 100, yo tengo 50, ya, gobierno, tú dame 50, y vamos a media.
y se firmaban los acuerdos. La conquista es prácticamente actos privados, ¿no? No es que España manda una flota, no, eso no es real. Listo. Ahora, la, hay etapas, les decía, ¿no? No, lo de México no vamos a hablar, lo de las Antillas solo mencionamos a los viajes de Colón y Pum. Ya, si eres superciclero, sabes que sí, hace varios años sí se tocaba México. Los megacicleros saben eso. Ajá. La conquista del Tahuantinsuyo, conquista del Perú, imperio de los Incas. ¿Ya? ¿Qué facilitó? Ya lo hemos visto esto cuando hablamos de los Incas, ¿no? No había identidad nacional. Aún ahora en el Perú no hay unidad nacional e identidad nacional. El indio quiere ser blanco, el blanco quiere ser europeo o norteamericano, los mestizos quieren ser blancos, nadie se reconoce como lo que es, ¿sí? Gente de origen indígena de ciudades ningunea a los indígenas, ¿no? Y lo más loco que mucha gente de origen indígena racista, mestizos e indígenas urbanos racistas, descienden directamente de esos indígenas ¿no? que discriminan y que de repente son sus abuelos o sus padres. Esos son los traumas que tenemos, ¿no? Como todo país postcolonial y sin ninguna identidad, pues, ¿no? Estamos traumados, la gente está traumada, ¿ya? Entonces, eso viene desde esa época, y los españoles lo mantuvieron. Los españoles dividieron para poder mantener el orden, ¿no? Y obviamente cuando los españoles llegan, cuando Pizarro desembarca en Piura, le dicen pues, que hay una guerra civil entre los dos hijos de Huayna Cápac. O sea, los dos hijos más poderosos, porque Huayna Cápac tuvo como 100 hijos nobles. Los dos hijos más poderosos que cada uno tiene apoyo de tropas, ¿ya? Atahualpa, que tiene apoyo de las tropas del norte, y Huáscar, que tiene apoyo de las tropas del sur. Eso le dicen Pizarro. Y a eso hay que sumarle, ¿sí? Que los españoles tienen son poquitos, pero tienen armas muy superiores. Las armas de fuego y la tecnología del hierro, ¿sí? Sus armaduras, sus espadas, sus lanzas, sus cascos son de hierro, que obviamente tiene mayor fuerza, duración en el combate que las armaduras eh, de bronce y de cobre que usaban las tropas incas. Y a eso, obviamente, la idea política que Maquiavelo resume, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Eso siempre fue así, ¿ya? Siempre fue así. Los incas eran considerados como malos, déspotas, abusivos por muchos pueblos que fueron conquistados. Y esos pueblos apoyaron a quién, a los incas, no a los españoles. No hay ninguna traición, no hay ninguna traición. Es buscar liberarse de un supuesto mal mayor que serían los incas. Muchos curacas ven a los españoles, que son poquitos, los ven muy ambiciosos, entonces estos me van a ayudar. Y los españoles lograron algo, unificar la oposición de los distintos reinos, señoríos y curacazgos contra los incas. Eso lograron hacer. Brian, ya dije al inicio, seguro te has conectado después. Se puede usar los dos términos, pero hay pequeñas diferencias, ¿ya? Pequeñas diferencias que son conceptuales. Cuando se habla de invasión, se refiere estrictamente a esta cuestión política, económica, militar. Conquista ya implica lo otro, lo cultural, lo ideológico. Y la conquista ya tendría que ver cuando se consolida ¿no? La evangelización, la cristianización y el orden político, ideológico, que todavía no se da, que todavía no se da. Por eso hay guerras civiles, ¿sí? Por eso hay resistencia, y ya realmente hay territorio conquistado
cuando se forman las reducciones, los pueblos de indios, y los indios son sometidos a, ¿qué cosa? Tributo y mita. Y en el Perú eso no se da en 1531 ni 32. Recién comenzaremos a ver eso, ese sometimiento total, a partir del gobierno del virrey Toledo, que eso es 1569-70. ¿Está claro? Por eso, invasión se refiere a ese proceso político-militar. En cambio, conquista ya implica los otros elementos, ¿ya? Pero normalmente la gente que no sabe lo usa como sinónimo, ¿ya? Pero repito, a ustedes, si les meten preguntas de ese tipo, les van a poner en la pregunta, en el enunciado, les ponen el argumento para que ustedes se den cuenta, ¿ya? Solo a los que van a estas carreras les van a poner eso. A los que van a ingeniería, ciencias y áreas médicas no les van a poner una pregunta así, pues, ¿no? Será porque les dé derrame cerebral, entonces, ya. Aquí hay un resumen de los viajes. Nos vamos a Pizarro, ¿no? ¿Quién es Pizarro? ¿Ya? Pizarro, a ver, hay un montón de expediciones, como les decía. Hay un montón de expediciones. Pizarro llega y participa en varias de estas expediciones. Y en la que se hace famoso es en la expedición a Panamá. ¿Quién dirige la expedición a Panamá? Vasco Núñez de Balboa, que es el primer europeo que mide el Océano Pacífico. ¿Ya? Y conquista en Panamá. Núñez de Balboa funda la ciudad española de Panamá. Y quien se queda como encomendero y alcalde es Francisco Pizarro. Balboa quiere conquistar un territorio con más indios y con oro, plata. ¿Ya? Esa es la obsesión. Y Pizarro, después de participar en varias expediciones, termina asumiendo como encomendero de los indios de Panamá y alcalde de la ciudad de Panamá. Y ahí es donde a Pizarro le dicen los comerciantes de Panamá. Panamá ya era una especie de ciudad-mercado, como hasta ahora lo sigue siendo. La ciudad de Panamá es una ciudad-mercado, gigantesco, ¿no? Moles gigantescos, todos, son duty free, no zona libre, bien bacán. Y listo. Ahí le dicen que en el sur, más al sur, o sea, Sudamérica, hay un enorme imperio gobernado por unos tiranos y déspotas llamados incas. Este imperio, ¿no? El territorio se llama Perú, ¿no? Y estos déspotas incas gobiernan desde una ciudad de oro, con paredes de oro, pisos de oro, llamada Cusco. Y eso le prende la ambición a Pizarro. Y mientras es alcalde, comienza a planear la conquista del Perú. Termina su periodo y empieza la primera expedición, que fue un desastre. En la primera expedición casi se muere. Ya varios terminaron muertos. Almagro perdió un ojo. ¿Por qué? Porque con una pequeña embarcación, navegaron de isla en isla. Y estas islas que están en la costa de Colombia, los indios eran muy bravos. ¿Ya? Al retorno, se da pues esa situación de que se juntan en Panamá y planifican mejor, hacen un documento, inversión, ¿entre quienes? Almagro, Pizarro y Luque era cura, por si acaso. Los tres eran de ahí de Extremadura, los tres eran de ahí de- del pueblito de Trujillo. La diferencia es que Luque sí era noble. No, Pizarro y Almagro no eran nobles, eran hidalgos. Los hidalgos son otra clase, ¿ya? Un estamento en todo caso. ¿Ya? Ese estamento se va formando en España a lo largo de la Guerra de Reconquista. Son originalmente campesinos libres, propietarios, que ¿no? se van a enrolar en los ejércitos de los reyes cristianos en las guerras contra los musulmanes. ¿Ya? Y Pizarro, sus hermanos eran militares, su papá militar, sus abuelos militares, sus bisabuelos militares. ¿Ya? Y de ahí viene el término hidalgo. Ahora, con el paso del tiempo, ya hidalguía se ha convertido en nobleza, pero en ese contexto histórico no es hidalgo igual noble, no lo es. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces esos libros de academia cometen unos errores alucinantes, ¿no? Como si el lenguaje de ahora fuera igual al lenguaje de hace 500 años. No es así, pues el lenguaje evoluciona, cambia, se adapta. ¿Ya?
Listo. Pizarro es un hidalgo. Más bien, Pizarro y sus hermanos hicieron una chanchita para mandar a estudiar a su hermano Pedro. Pedro era el menor y lo mandan a estudiar a la universidad. Al final Pedro se sale de la universidad y se viene como conquistador, ¿ya? Y de los hermanos Pizarro, Pedro es un tipo que hace una crónica, ¿ya? La crónica de la conquista de Perú por el conquistador capitán Pedro Pizarro. Pero el resto, Gonzalo, Hernando, todos son militares y entran muy jovencitos al ejército. Son propietarios, repito. ¿Y qué les da? Al meterse al ejército ganan salario y luego pensión, una especie de seguro, pensión, ¿ya? Y si son heridos o muertos, cobran una pensión la familia. Montepío le llaman. Entonces, es una casta especial, no son siervos, son plebeyos, sí, pero no son siervos, no son nobles, ¿ya? Algunos se ennoblecen tratando de casarse con hijas de nobles, pero lo normal es que no. Y tampoco son burgueses, porque los burgueses son los de actividades en las ciudades. Son pequeños propietarios rurales, campesinos libres, como se les dice, y en el caso de Pizarro, en esa zona de Extremadura, la mejor producción, las tierras están dedicadas a producir cerdo, cerdo ibérico. Es un chanchito, imagínate, rosadito, con patitas negras, que ese chancho come mejor que nosotros. ¿Eh? Come, a ver, trufas, nueces, bellotas, champiñones. Ese cerdo come de primera. Y de ahí sale el mejor jamón del mundo, el jamón ibérico pata negra. Es un jamón alucinante, ¿no? Al extremo de que dentro de la cocina española hay especialistas en hacer jamón. Es una especialidad, especialista en hacer jamón. Y encima hay otra especialidad, el especialista en cortar jamón. Son especialidades, entonces tú irás a cocina y hay un montón de especialidades, así como acá comida, o sea, ceviche, chifa, ¿ya? Criolla, ¿ya? Parrillada. Allá hay un tipo especialista en hacer jamón. ¿Sí? Y hay otro tipo especialista en cortarlo, en serio. Es su costumbre es culinaria, ¿no? Pero esa es la importancia. Entonces, varios libros dicen, nos conquistó un analfabeto, chochera. Seamos serios, pues. Esto es historia. Esto no es Magal ni Peluchín. Esto es historia, ¿ya? Ojo, ¿quiénes se educaban, sabían leer y escribir en el siglo XV y comienzo del XVI? Los nobles y los burgueses, ¿ya? Francisco Pizarro y sus hermanos no eran ni burgueses, o sea, empresarios, industriales, comerciantes, banqueros, no lo eran, y tampoco eran nobles, condes, duques, marqueses, no, eran hidalgos. Hidalgo se traduciría como hijo de algo, o sea que tu apellido ya está en estos padrones de guerreros, de soldados, de militares al servicio del rey y cobran pensión y tienen exoneraciones de varios tributos. ¿Está claro? Es hijo de algo. O sea, no es un plebeyo cualquiera, es hijo de algo. Ubícate. Si tú ves a un hidalgo, ¿ya? Y lo confundes con siervo, el hidalgo puede sacar su espada y retarte a duelo. Así era. Así era ¿sabes? Entonces, muchos de estos milites o hidalgos, o soldados, sabían leer las instrucciones básicas para el manejo de las armas, el desplazamiento militar, las leyes, los reglamentos. Pizarro sabía firmar, ¿ya? Pero hay una costumbre militar también. Actualmente, desde que eres sargento en adelante, tienes ayudante. En serio. Y Pizarro, desde que fue sargento, luego fue alférez, luego fue teniente, luego fue capitán. Desde que era sargento tenía un ayudante y un secretario. Cuando Pizarro llega a Cajamarca tiene dos secretarios.
que son los que describen la toma de Cajamarca, los viajes y todo eso. Dos secretarios, que son Manuel de Sámano y Francisco de Jerez. Y ellos son los que escriben todo, leen todo y le dan la información, pues ya más carita o el documento para que firme nomás. ¿Está claro? Y esa costumbre se mantiene. Actualmente, si alguien entra al ejército y es sargento, tiene un cabo como asistente, que le lava la ropa, le plancha la ropa, le hace la cama, le hace las cartas, le hace los informes, y el sargento solo firma. Y si va ascendiendo, tiene más, tiene más, tiene más. ¿Ya? Un general tiene un equipo de asistentes, secretarios, ¿ya? Este, hasta lo viste. Así es el ejército. Esos manuales y reglamentos empiezan con los reinos ibéricos, ¿no? Castilla, Aragón, Portugal. Y eso ha seguido manteniéndose hasta ahorita. Así que si alguien entra, ojo, hay un montón de asimilados a las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Ya? Y la carrera que más asimila de graduados sanmarquinos es Derecho. Un montón de abogados han asimilado a las Fuerzas Armadas, policiales. Y apenas asumen, les dan el rango de capitán y tienen un asistente. Automáticamente un asistente, que es un sargento. Y varios temporales, ¿no? Dentro de su equipo, que son tenientes o alférez. Y ellos son los que hacen la chamba. Es decir, claro, básicamente no afiliar, se llama asimilar. Asimilar, ¿no? Lo que más solicitan, siempre médicos, toda la vida han sido médicos, y desde hace buen tiempo abogados, para que los juicios lo que tienen. Historiadores también, ¿eh? Yo tengo un montón de graduados, o sea, que han sido mis alumnos de historia, un montón, que han entrado al ejército. ¿Ya? Historiadores de vez en cuando dicen, no, ahora necesitamos, el museo tal, necesita dos historiadores, ya, listo. Arqueólogos también, pero lo que más asimilan, sí, médico, abogado. Administradores un montón, economistas. ¿Sabes quién más se asimila? Profes de idiomas. Profes de idiomas. Profesores especializados en idiomas modernos, incluido el quechua, ¿no? Se asimilan bastante. Pero bueno, ya eso lo verán como una opción laboral. Primero ingresas a San Marcos, después vemos tus opciones. ¿Ya? Entonces, ubiquémonos, ¿ya? Así que sí, es criador de chanchos, sí. Es analfabeta, sí. ¿Ya? Entonces, ay, no. Y hay gente idiota que dice, ay, nos hubieran conquistado los ingleses, los holandeses. Si piensas así, bueno, donde llegaron portugueses, franceses, holandeses, ingleses, ¿qué hicieron estos pueblos? Exterminaron a la población indígena. ¿Por qué la exterminaron? Porque en esos países había alta densidad demográfica y lo que hacen es repoblar, y encima traen esclavos, ¿ya? Por eso los territorios conquistados por estos países, básicamente la mano de obra es negra, esclava, porque ¿qué le pasó a los indígenas? Mataron a todos, pues los exterminaron. ¿Está claro? Entonces la gente no sabe. Ah, hubieran llegado una vez en un salón dijeron, no, hubieran llegado mejor los ingleses. Bueno, si hubieran llegado los ingleses, tú no existirías, de hecho. Porque la chica, los chicos que dijeron eso eran de origen, ¿no? Mestizo andino, ¿no? Ustedes no existirían. Así es. ¿Ya? Ahora, los viajes. Primer viaje de Pizarro fue un desastre. Segundo viaje, ya mejor organizados, más preparados, con un mejor piloto, ¿ya? Con un tipo más preparado para, la travesía. Viene, pues, ¿no? ¿Y de dónde llegan? Van navegando hasta la desembocadura del río Santa, en Ancash. Y se cruzan, ¿se acuerdan? Con los barcos de los comerciantes chinchanos. Se cruzan con esos barcos, ven las flotas de barcos de pesca, los caballitos de Tutora, y de noche ven el resplandor de las ciudades costeñas. Con toda esa información, pues Pizarro regresa a España y está seguro de que aquí hay riquezas, hay gente, ¿no? Y un territorio para conquistar. Va a España y firma con el gobierno, quien firma en nombre del gobierno de Castilla es la princesa Isabel de Portugal,
y se firma la capitulación de Toledo, que es muy parecida a la de Santa Fe, ¿ya? Que gana el gobierno, el 20%, ¿sí? Y lo loco es que en la capitulación de Santa Fe se dividen el Perú sin conquistarlo. No habían llegado al Perú, pero se lo dividieron. Toman como punto medio el Cusco, y en Cusco crean el obispado del Cusco y ponen como obispo a Luque, porque era cura. Y del Cusco hacia el norte crean la gobernación de Nueva Castilla a cargo de Pizarro, y del Cusco hacia el sur la gobernación de Nuevo Toledo a cargo de Almagro. Ojo, al final eso no funcionó, ya, para nada. Entonces, tercer viaje, ya, con ese documento, Pizarro forma una fuerza de 180 soldados de alto nivel. Los conquistadores españoles del siglo XV, XVI hasta el XVII, esos soldados son los mejores del mundo, ¿ya? Serían como los Navy SEALs o los Rangers norteamericanos o los Spetsnaz rusos, aunque los rusos están a mucha vaina, ¿no? Ahorita las fuerzas especiales más bravas son los SEALs y los Rangers de los Estados Unidos, los SAS, los SAS de Gran Bretaña. Son los bravos de los bravos. Este, a ese nivel están los conquistadores. Sí, porque pueden ser soldados de infantería, pueden ser soldados de barco, están preparados para pelear en barco, en embarcaciones, tomar por asalto barcos, pueden hacer barcos, ¿ya? Y en tierra pueden hacer fortificaciones, trincheras, y pueden pelear como infantería, pueden pelear como artillería, pueden pelear como caballería, ¿ya? Y encima, repito, ¿a qué edad creen que ingresan los soldados españoles al ejército? Bordeando los 10 años. Sí, cuando tú estás jugando con tu Pokémon, tu Chippy-Taps, ¿sí? O jugando Play o Counter, ya, a esa edad los chibolos de esa época estaban entrando al ejército. Y alrededor de los 14, 15 años ya se hacían soldados de reserva o asistentes de campo. O sea, ya estaban en combate, no en el frente, pero sí estaban llevando las balas, llevando la comida, llevando el agua a los soldados de primera línea, ayudando a vestir las armaduras, ¿sí? Cargando las armas, afilando las espadas, afilando las flechas, afilando las hachas, las lanzas. Eso lo hacían entre los 10 hasta los 14 años. 14, 15 años ya están ahí. Acuérdense que los fusiles, los arcabuces, se cargan una bala a la vez. Entonces, el soldado dispara, ¡pah!, tira el arcabuz, uno, y el chibolo, 13, 14, 15 años, está cargando. El soldado vuelve a agarrar otro arcabuz, ¡pah!, dispara. Y así se la pasa. Así. Y el chibolo ya está, 14, 15 años, ya está en el frente, ¿ya? Y cuando los atacan, el chibolo chapa su espada o chapa su lanza o el arcabuz que cargó y dispara también. 14, 15 años. Entonces, ¿por qué? Repito, 700 años de guerra entre los cristianos y los musulmanes en España. Es la guerra más larga de la historia, la guerra de reconquista española, que ha formado a estos soldados, ¿ya? Sin los esteroides que usan los norteamericanos y sin los anabólicos que usaban los nazis, este, eran estos soldados, ¿ya? Listo. Llegan a Cajamarca. En Cajamarca le dicen, pues, los curachas. Y como les he dicho, lo que logra Pizarro es unificar la oposición a los incas, sea a los incas del Cusco o a los incas de Quito. Y ahí es donde se entera. Y entonces Pizarro lo van guiando hasta Cajamarca. Y conforme va avanzando por la sierra, le llegan las noticias de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Y en un momento determinado le dicen, el Inca Atahualpa está en Cajamarca. Cuando Pizarro llega a Cajamarca, no hay nadie en Cajamarca, porque todos se han ido, ¿a dónde? A los baños del Inca.
la población de Cajamarca termina siendo los que sirven, atienden, cocinan, preparan el trago, la juerga en la zona de los baños. ¿Y qué hacía Atahualpa y su guardia, su ejército personal y sus oficiales en Cajamarca? Estaban celebrando, porque días antes las tropas de Atahualpa habían derrotado a las tropas de Huáscar, y Huáscar lo habían capturado. Huáscar estaba prisionero en una ciudad, ¿ya? Y estaban juergueando si uno lee las fuentes, estaban resaqueados. Días previos a la captura, van a un grupo de españoles a los baños y los ven, pues, ¿no? Que están estampados, resaqueados, están chupando, juergueando. Y ese día se concerta la entrevista de Cajamarca entre Pizarro y Atahualpa, que se produce días después. Y eso le permite a los españoles hacer ¿no? Toda una preparación táctica para capturar al Inca. Y encima los incas llegan a Cajamarca con su traje de fiesta, sin armadura, sin armas, sobradazos. Atahualpa, su gente, sobradazos. Y resaqueados, con el cuerpo hecho miércoles después de tanta juerga. El resultado, 180 tipos, bien preparados, bien armados, o sea, y moscas, alertas, se agarran con 5.000, sin armaduras, resaqueados, cansados, algunos todavía así movidos, drogui, y ya. Y el mismo Inca había ido nada, ni armaduras, nada. Estaban ahí con su ropa de fiesta, su ropa de torno. Eso facilitó la captura. Ahora, Atahualpa no es tonto. Sabe que los españoles son unos ambiciosos que quieren oro y plata. Y les ofrecen, ¿no? Atahualpa, los 2 cuartos de oro no, 2 cuartos de plata y 1 cuarto de oro. Y Atahualpa le da tropas a Pizarro para que acompañen a las tropas, a los españoles. ¿No? Atahualpa le dice, ya, yo te doy oro y plata, pero no lo tengo acá. No lo tengo acá. Y Atahualpa hace una lista de santuarios, palacios, adoratorios, donde están los ídolos de oro y plata. Atahualpa es mosca ya. Lo capturaron, pero sigue siendo inteligente. Dice, los españoles vienen a robar, a saquear, se van a ir, pero los voy a utilizar para pegarle a todos los templos, palacios y santuarios que apoyaron a Huáscar. Y hace la lista. Y las tropas de Pizarro, con el apoyo de las tropas de Atahualpa, van saqueando templos, santuarios, palacios, para sacar el oro y la plata, ¿ya? Y así van avanzando hasta llegar al Cusco. Y en el Cusco, ahí les dicen a Hernando y a Gonzalo Pizarro, los hermanos de Francisco, oye, ahí le cuentan todo lo de la guerra civil, lo de Huáscar y Atahualpa y todo eso. Todo eso se hace de informes y lo mandan a Cajamarca. Y Pizarro se entera en Cajamarca. ¿Y qué hace Pizarro? Un juicio, ¿no? Organiza un juicio contra Atahualpa y ¿no? Terminan condenando a muerte y Atahualpa es ejecutado. Ahí no quedó la cosa. Los generales leales a Atahualpa mantienen la guerra contra los españoles y los incas del Cusco. ¿Qué hace Pizarro? Convence a los incas del Cusco de que le den el mando de sus tropas para derrotar a los generales de Atahualpa. Y los incas del Cusco le creen, le aceptan y le dan ¿no? las tropas. Ya tú comandas las tropas y derrota a los generales de Atahualpa. Y Pizarro lo hace. Logra, ¿sí? Poner freno y derrotar a los generales leales al Inca muerto. Obviamente Pizarro les miente. A quien convence es a Manco Inca. Manco Inca lo convence, así lo tiene en su mano. ¿Ya? Muy ingenuo era Manco Inca. Le creyó pues a Pizarro de que Pizarro no ha venido a conquistar. Dice, yo he venido a poner justicia. Mi emperador, mi rey, mi papa me ha enviado a poner justicia, a poner orden.
Carlos V como emperador, ¿ya? Se ha enterado de las injusticias y encima, ¿no? Pizarro le dice, yo solo quiero que facilites la evangelización de tu gente, la verdadera religión, apoye creando iglesias y la llegada de los misioneros, porque yo me voy a ir. Y Manco Inca y muchos incas le creyeron. ¿Qué creen que pasó? Eso fue el año 32, 33. 34, 35. Los españoles comienzan a construir, a fundar ciudades españolas o refundarlas como españolas. Uno. Dos. Comienzan a repartirse tierras, a hacerse palacios y casas, a hacer iglesias. Y en las ciudades que hacen comienzan a fortificarlas. Cuando todas esas noticias llegan a Cusco, Manco Inca se asa. Este me ha engañado. Forma un enorme ejército y sale del Cusco para tomar Lima y, según él, expulsar a los españoles. No pudo, pues. Ese enorme ejército, las tropas de avanzada, se agarraron con tropas indígenas leales a Pizarro a la altura del estadio de la U, entre Puruchuco y el estadio de la U, ahí se agarraron las tropas de avanzada. Y ahí es donde le dicen a Manco Inca, oye, Pizarro tiene más de 20.000 soldados indígenas defendiendo Lima. Pucha, Manco Inca dice, ah, regresa al Cusco. No puede. Las tropas de Almagro, ya, con muchos curacas que le son leales a Almagro, toman el Cusco. Y Manco Inca no puede retomar la ciudad. ¿Y a dónde se va? A Vilcabamba. Ya veremos eso dentro de un ratito. Vilcabamba es la selva alta de Cusco. ¿Ya? ¿Está claro? Ahora, ahí están básicamente para entender, ¿no? ¿Qué va a generar esto? Las consecuencias, ¿ya? El colapso demográfico, se impuso el gobierno español, se destruye el imperio, nuevas formas y estilos de vida, se impone el castellano, se impone el cristianismo, comidas, un montón de comidas que nosotros pensamos que son originarias de los Andes, no lo son, pues. Las habas, el huevo, el queso, el pan, la leche, son alimentos básicos que es de la dieta española y que se han difundido acá y nadie se hace falta, ¿no? Te vas a un pueblito de la sierra y te dan tu queso, ¿no? Habas, queso, pan, leche. Pues todo eso es español. Y si comida que tiene cítricos o condimentos también es de origen español. Ahora, es el mestizaje, eso es ni hablar. Ahora, el gran problema es que en los primeros 100 años de la presencia española en América se produjeron también muchas guerras de conquista, uno, dos, mucha explotación económica y tres, las epidemias. Los europeos llegan a América y la población originaria de América no tiene la, ¿no?, inmunodefensa de las enfermedades europeas y se mueren. La viruela mata al mismo Inca Huayna Cápac y al príncipe Ninanpuyuchi, generando el caos en el imperio. La otra gran epidemia es sarampión, influenza, y van por oleadas. Estas, ¿no?, llegan españoles y traen una nueva cepa de estos virus y se difunde y se difunde. ¿Ya? Brandon, eso es falso. Eso es falso. El imperio de los incas nunca fue esclavista. ¿Ya? No sé de dónde sacan esos datos de cualquier libro de academia misil. No, no, no. Esos, esos libros no sirven. Revisen las separatas, pues, chicos. Revisen las preguntas de la universidad. O sea, por las puras 20 años se pregunta de esto y me vienen con eso de que es esclavista. No sean malos, pero ya van a ser más o menos 20 años de preguntas de eco. Y las separatas son de primer nivel. ¿Ya? No fue esclavista, pues no fue esclavista. ¿Ya? Roma es un imperio esclavista. ¿Ya? La Liga Ateniense o Ática es un imperio esclavista. ¿Ya? Los persas son un imperio esclavista. ¿Ya? El segundo imperio babilónico es un imperio esclavista. El imperio sirio es un imperio esclavista. Los incas no, no.
no, no. Si haces esa comparación, Brandon, un par de ciclos ya, por si acaso. No te molestes, ¿eh? Están que se matan de risa tu compañero. No confundir, señores, no confundir. Son procesos distintos. Es un imperio expansionista, conquistador. Como todo imperio, es un estado que conquista territorios de distinto origen étnico, cultural, idiomático, religioso, lingüístico, racial. ¿Ya? Y los esclavos, si se acuerdan la estructura social, son estos pinas, nada más, nada más, nada más. ¿Ya? No se gestó un modelo, ni modo de producción, ni sistema esclavista. No, no. Profesor, sí, ¿Ya? justamente a eso me Ya, refería. listo, listo, listo. No, no hay debate, no hay debate, no hay debate. Está en Ya, la separata sobre los incas y está acá. No hay sí, debate. sí, Si justamente quieres debate, listo, ya, seguimos la clase. Si alguien comete error porque lee mal, es problema de uno. ¿Ya? Por favor, les pido que lean bien, porque ustedes van a carreras de letras, humanidades, sociales, y no pueden permitirse cometer errores por simplificación absurda. ¿Ya? ¿Está claro? Seguimos con la clase, porque esos debates son absurdos, ya, pechicos, no sean malos. ¿Ya? ¿Quieren entrar a San Marcos? Sean serios, pues. Listo. Seguimos. Entonces, los españoles apenas llegaron, tomaron posesión del territorio y comenzaron a pelearse entre sí. Hay un gran problema. El punto central es la división de la tierra y le echan la culpa ¿a quién? A Pizarro y a la manipulación que se hizo con la capitulación de la capitulación, en este caso, la capitulación de Toledo. Y el pleito es eso, ¿no? A ver, Almagro tomó el Cusco, defendió el Cusco el año 36 y se queda con sus tropas y sus curacas leales ocupando el Cusco. Ya. A cambio de devolverle el Cusco a Pizarro, hacen un acuerdo que le llamaron Tratado de Mala. Mala es una ciudad al sur de Lima. Y mediante el Tratado de Mala hacen algo muy simple. Pizarro le da tropas a Almagro para conquistar Chile. Y así empezó la cosa. Almagro sale con ese enorme ejército para conquistar Chile. ¿Y qué creen que pasa? Pierden, ¿no? Los indígenas chilenos, entre ellos se pelean en esa época, pero décadas antes se unieron para enfrentar a las tropas de Tupac Yupanqui y lo derrotan. Por eso el límite es el río Maule. Más hacia el sur nunca llegaron. Bueno, le pasó lo mismo a Almagro y sus tropas. Fueron derrotados rochosamente en sucesivas batallas. ¿Qué hace Almagro? Picón quiere retomar Cusco. Ya no podrá. El Cusco ha sido reforzado por tropas pizarristas y los almagristas son derrotados en la batalla de Las Salinas. Las Salinas es una zona cercana al Cusco, Maras, donde van a hacer el aeropuerto nuevo. ¿Ya? El nuevo aeropuerto del Cusco, ahí en esa zona. Almagro, papá, es capturado y ejecutado en la Plaza de Armas del Cusco. Pero Almagro, hijo, que se llama igual, Diego de Almagro, el mozo, el joven, el hijo, él con sus seguidores se salvan. Meses después, ellos toman Lima y asesinan a Pizarro. ¿Ya? Ahí se acaba la primera guerra civil o la guerra entre los conquistadores. ¿Cuál es el interés de esa guerra? La encomienda. La encomienda es la carnecita. Todavía no se han descubierto las minas. ¿Ya? La riqueza está en la encomienda. ¿Qué es la encomienda? Que el gobernador entrega territorios a los conquistadores. ¿Para qué? Y eso viene desde España. Cuando los cristianos reconquistaban un territorio musulmán, hacían eso. Lo entregaban para que uno de los cristianos, uno de los jefes militares, se encargue de proteger, educar y cristianizar o evangelizar en España a los moros y aquí en América a los indios. ¿Ya? Esa era la situación. ¿Ya? Entonces,
Y en la Primera Guerra tiene que ver con eso. Las encomiendas más ricas las tenía Pizarro y sus amigos. Y las encomiendas más misias se las dieron las zonas Almagro. Ahora, los españoles pasó eso porque no sabían. Pero cuando Almagro y su gente va a esos territorios, dicen, oye, pero acá no hay gente, pura puna, poca producción, oye, me estás estafando, ¿no? Y ahí vienen los problemas. Ahora, paralelamente a eso, llegó a América un cura español, Bartolomé de las Casas, que se convirtió en obispo, fue nombrado obispo de Chiapas. Chiapas es el sur de México, la zona maya. Y Fray Bartolomé de las Casas ve cómo se explotan a los indios, los esclavizan, le sacan la mugre y se muere por las epidemias. Horrorizado por lo que ve, Fray Bartolomé regresa a España y hace un alegato jurídico sobre la justicia de la presencia española en América. Y ese alegato jurídico debate, incluso hay un debate con los juristas, ¿no? El asesor principal del gobierno, que es Ginés de Sepúlveda. Pucha, es bien bacán ese debate. Los que van a filosofía, derecho, ahí empezó el debate, chicos, de la igualdad del hombre, de los derechos humanos. Ahí empezó ese concepto filosófico del hombre en el debate que propone Fray Bartolomé de las Casas. ¿Ya? Y al final, ese debate termina generando que el gobierno, Carlos V, ya tiene un montón de problemas, acuérdense de las guerras de religión en Alemania, la reforma. Paralelamente a eso, viene el debate de América. Pucha, ¿qué hace Carlos V? Termina aprobando, él y los juristas españoles, lo que se llamó las leyes nuevas. ¿Y las leyes nuevas qué son? La semana pasada, monarquía autoritaria. El rey centraliza el poder y rompe incluso acuerdos con la nobleza, los vasallos, la iglesia. Ya, pero las capitulaciones, Carlos V, ¡guau! Las borra. Y en las leyes nuevas se acabaron las gobernaciones. Ahora hay virreyes nombrados por Madrid. Estados, ¿no? Centralización del poder. Uno. Dos, las encomiendas ya no son perpetuas. En España siguen siendo perpetuas, pero en América no. Se muere el encomendero ese territorio, esa administración regresa al imperio y el virrey verá a quién se la da. Con eso dejas sin herencia a los hijos de los conquistadores. Uf. Y encima, se prohíbe esclavizar a los indios. Eso también permitió que se legalice el comercio o tráfico de esclavos de origen africano en América. ¿Ya? Eso se llaman leyes nuevas. Y eso justo llega en 1542. Ahora, muerto Francisco Pizarro, quien asume como gobernador del Perú será su hermano Gonzalo. Cuando llegan las leyes nuevas, los conquistadores comienzan a debatir y surge la idea de separatismo. Sí, separatismo. Un reino cristiano, español, basado en las leyes y capitulaciones, pero nada que ver con el imperio. ¿Por qué hace eso Gonzalo Pizarro y sus seguidores? Porque saben que Carlos V no puede mandar un ejército, pues, que está con Roche, está peleando ahí las guerras de religión y está perdiendo las guerras de religión. Sabe que no va a venir una flota con tropas hasta el Perú. Más bien, mandan al primer virrey, Vasco Núñez Vela, con un pequeño ejército, una guardia personal y con algunos leales. Se enfrentan las tropas ya separatistas al mando de Gonzalo Pizarro con las tropas del virrey en la batalla de Ñaquito. Ñaquito es cerca de la ciudad de Quito, en el actual Ecuador. Ganan los separatistas, Gonzalo Pizarro ordena la ejecución del virrey, decapita, el primer virrey del Perú fue decapitado en la Plaza de Armas de Quito. Ahí lo decapitaron. Listo. ¿Qué hizo Carlos V? No mandó un ejército, mandó a un cura, que era una especie, a ver, este pata era noble, había sido soldado,
había estudiado Derecho y terminó siendo cura. Y llegó a ser obispo de la ciudad de Huesca. Huesca está al norte de España. Pedro de la Gasca, que en su cuadro como gobernante del Perú aparece con, ¿no?, con armadura, ¿no?, dos pistolas, dos espadas, con todo. Y lo único que se le ve de cura es el cuellito de cura acá y el gorrito de cura. Y su cruz encima de la armadura. Ese es el obispo Pedro de la Gasca. Él llegó al Perú sin ejército. Prometió, ¿ya?, que ofreció, chantajeó, sobornó a mucha gente para que apoye al imperio y no a los separatistas. Y lo logró. Y así pudo formar un ejército que en sucesivas batallas van derrotando a los separatistas. La última gran batalla es la de Jaquijahuana, cerca al Cusco. Las tropas imperiales derrotan a las tropas separatistas. Y los Pizarro, ¿ya? Los Pizarro rebeldes van a ser ejecutados y se supone que se acaba ahí la rebelión. ¿Pero qué pasó? Ya, ahora hay que cumplir con los ofrecimientos. Y el reparto de Huayna es un reparto de algunos cargos, algunas encomiendas, pero mucha gente se quedó insatisfecha. La Gasca dice, el virrey que viene va a cumplir. La cosa es que el nuevo virrey llega y dice, a mí no me han dicho nada, yo no sé nada, pregúntele al gobierno. Y de ahí vienen una serie de cartas y memoriales donde aparece el término nosotros los insatisfechos, ¿no? Porque no se han cumplido los ofrecimientos del monseñor Pedro de la Gasca. De ahí pasan los meses, se muere el virrey, entonces se rebelan otra vez. Al mando de Hernán de Girón se vuelven a rebelar. Y es un grupo que le llaman los insatisfechos. No hay virrey. ¿Quién asume el gobierno? La audiencia de Lima y el arzobispado de Lima forman un ejército que termina derrotando a los rebeldes en la batalla de Pucará, cerca a Puno. ¿Ya? Y con eso se reafirma el poder de la corona española, el poder del imperio en el Perú. ¿Ya? Pero aún no se ha terminado de organizar. Falta mucho para organizar el Perú. Hasta ahora no se organiza. Ya, aquí hay más datos, ¿ya? Como resumen, siempre se usa esto, ¿no? La primera guerra civil o guerra de los conquistadores, almagristas versus pizarristas. ¿Quién gana? Los pizarristas. A pesar de que ejecutaron a Francisco, lo asesinaron en el Palacio de Gobierno, quien asumió el control va a ser su hermano Gonzalo, y después derrotan a los seguidores de Almagro Hijo. Y luego los separatistas contra el imperio, quien gana el imperio. Y luego los insatisfechos contra el imperio, quien gana el imperio. ¿Ya? Y aquí están los tres puntos esenciales de las leyes nuevas que les dije. Captura, captura. Y aquí hay unos cuadros bien bonitos, ¿sí? Este cuadro está en el Prado, la muerte de Pizarro. Y el otro cuadro está en el Congreso de Chile, ¿ah? En el edificio del Congreso de Chile, donde Almagro llega al Valle del Copiapó pensando, qué bacán, tierras grandes, nuevas, fértiles. Días después, lo sitiaron, quemaron su campamento y sus tropas van a ser derrotadas. ¿Ya? Y esta es la carátula de las leyes nuevas que da el emperador Carlos V para el gobierno de su imperio en las Indias. En las Indias Occidentales. Ya les dije, América se llamaba Indias Occidentales. ¿Ya? Ahora, paralelamente a eso, la resistencia indígena. ¿Ya? Ya, o sea, ya les dije, ¿no? Manco Inca regresa, la campaña de Lima fue un desastre, no quiere enfrentarse a los indígenas, eh,
hay varias versiones, ¿no? De historiadores que dicen, bueno, Manco Inca, un historiador que me enseñó a mí, Valdemar Espinosa, y otro que enseñaba en la Católica, José Antonio del Busto, tienen la misma idea de que Manco Inca no quería destruir Lima, y porque tenía la capacidad militar, su ejército, de derrotar a la defensa de Lima, pero no quería, ¿no? Y ser tratado como un tirano, como, y generar más resistencia, como le pasó a su papá, o sea, a Huayna Cápac. Entonces, tomó la decisión de no tomar Lima. Entonces, como no puede recuperar el Cusco, porque está defendido por Almagro y sus tropas, se va a dónde? A una serie de fortificaciones en la zona de Vilcabamba. Eso es selva alta del Cusco. Muchas de estas fortificaciones son de origen Wari, que fueron creadas para defenderse del avance de los chunchos, que son los pueblos de la selva. Y esta zona, si alguien escuchó las noticias, es el Brain, ¿sí? Vilcabamba es un afluente del río Purímac. Y siguiendo todos esos afluentes y quebradas, puedes moverte desde esa zona hasta Junín, hasta Pasco incluso. Brain significa eso, ¿no? Valle de los ríos a Apurímac, Bra, en, ¿no? N, M, Mantar. Y Vilcabamba es afluente, o sea, Vilcabamba es la parte, va bajando el valle del Urubamba, se forma esta zona de Vilcabamba con varios afluentes, y esto termina, ¿dónde? En el valle del río Apurímac. Entonces, tomar esas fortificaciones le permite a los incas ¿no? Entrar por varios de esos valles, subir y atacar a los pueblos que se han vuelto leales a los españoles, a las rutas de intercambio o comercio, ¿no? Que son leales a los españoles. O sea, es un foco de resistencia muy fuerte. Ahora, con el paso del tiempo, a los españoles no van a, ¿no? O sea, se van a dar cuenta los incas que los españoles no lo van a poder derrotar, que no van a poder expulsarlos, así que comienzan a negociar. ¿Quién empieza las negociaciones? Sayri Tupac. Sayri Tupac deja la rebelión, deja los ataques a los españoles y a los indios aliados, reconoce a Felipe II como legítimo soberano, y a cambio de eso recibe la encomienda más rica del Perú. O sea, más rica por las tierras fértiles, el buen clima y encima la densidad demográfica. ¿Cuál es la encomienda de Yucay, en el Valle Sagrado del Cusco? Es una zona preciosa, preciosa, hermosa. A mí me gustaría, ¿no? De viejo vivir en esa zona. Pero es muy caro. Es lo único que el costo de vida es carísimo en esa zona porque está lleno de turistas. Y el alquiler es carísimo porque muchos gringos se va a vivir ahí, así que alquilar un departamento una casa en Yucay es más caro que alquilar un departamento en el Golf de San Isidro, ¿no? Sí, o en el Polo de Monterrico. Entonces, ahí empieza. El siguiente inca a cargo de Vilcabamba, Tito Cusi Yupanqui, ¿no? Él encabeza a la élite inca para negociar un tratado de paz, ¿ya? Que se llama Tratado de Acobamba, por el cual eh, los españoles reconocen que ¿no? que hay que los incas son miembros de la nobleza, del imperio, que tienen privilegios, que se les respeta sus propiedades, sus exoneraciones tributarias, ¿ya? Se les respeta todo eso, a cambio de la lealtad de los incas al imperio español, ¿ya? Se firmó eso, pero un medio hermano de Tito Cusi Yupanqui no quiere. ¿Quién es? Tupac Amaru. Y uno de los puntos del tratado dice, y se abandonan todas las fortificaciones de Vilcabamba. ¿Qué hace Tupac Amaru? En señal de rebeldía, él con sus seguidores toman las fortificaciones de Vilcabamba otra vez, para buscar negociar algo, no para hacer la guerra, sino para negociar. Pero ya era muy tarde. Al Perú ha llegado el virrey Toledo, y Toledo, cuando llega al Cusco, forma una fuerza militar. ¿Y a quién ponen al mando?
al sobrino de San Ignacio, Martín García de Loyola, era capitán del ejército español, se había jubilado, se había venido al Perú y se había casado con una princesa inca, ¿ya? O sea, mucho noble español, misio, comenzó a venir al Perú y a casarse con princesas incas. Y el primer gran caso es el de Martín García de Loyola, el sobrino de San Ignacio. Entonces, cuando Toledo llega al Cusco, lo reciben los nobles y lo ve, lo reconoce. Oye, Martín, ¿qué haces acá? No, me salí del ejército. ¿Y qué haces acá? Me vine al Perú porque mi tío se gastó toda la fortuna de la familia Loyola en formar la congregación, la Compañía de Jesús. Me quedé sin fortuna y vivía de mi pensión de militar. Me vine al Perú y me he casado con una princesa inca y ahora administro las tierras de mi mujer. Toledo, oye, bacán, ¿no? La hiciste. Chicos, en el Cusco hay una enorme iglesia, la iglesia de la Compañía de Jesús, en la Plaza de Armas, y la entrada de esa iglesia tiene un montón de cuadros y, obviamente, todo el arte religioso, sí, pero hay cuadros de temas civiles, poquitos, pero hay, ¿ya? Y los más representativos están ahí, en las iglesias del Cusco. Y uno de esos cuadros es el cuadro del matrimonio de Martín García de Loyola y la princesa Inca, ¿ya? Para que vean que, sí, todo el arte religioso y lo poquitito que hay, ¿ya? Que es civil, nos habla de esta alianza entre la nobleza española y la nobleza inca, ¿ya? Y ahí se cuadra, ¿ya? Y García de Loyola, Toledo le pide a García de Loyola, oye, ármate un ejército, una fuerza de comando para tomar Vilcabamba. Como hay un montón de ex militares de alto nivel que se han casado con princesas incas, entonces García de Loyola hace una fuerza militar y con el apoyo de sus parientes, de los incas. Entonces, los soldados, la tropa, son incas, que son parientes políticos de García de Loyola y encima con oficiales españoles. Y con esa fuerza de comando, ¡pam!, toman Vilcabamba. Antes de que lo maten, Tupac Amaru se rinde, pensando en negociar. Lo llevan al Cusco y Toledo organiza un juicio y lo sentencian por traición. Y lo descuartizan. Y de ahí viene el mito de Incarrí. La descuartizan y según este mito, la cabeza se la llevaron a España, ¿ya? Y que cuando la cabeza regrese de España, el cuerpo del Inca se volverá a unir y dirigirá a los indios para votar a los españoles, ¿ya? Ahora, lo otro también es que hay resistencia, ¿no? La resistencia ya no será militar, será de carácter religioso, político, cultural. El Takiyonkoi, Taki significa baile, canto, Onkoi, enfermedad, muerte, tiene que ver con eh, las olas de epidemias que llegan al Perú y la gente comienza a volver a sus antiguos rituales, danzas, bailes, para tratar de, entre comillas, pedirle a sus dioses antiguos, ¿ya? Que los defienda de las nuevas enfermedades. Pero no pasó, pues la epidemia siguió arrasando, 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 ¿ya? Más bien, lo que hace el virrey Toledo, una medida para evitar que los indios se mueran, son las reducciones. ¿Ya? Ahorita vamos a hablar de eso. Gobierno virreinal, ¿ya? Si quieres le pones colonial, ¿ya? Pero el término formal institucional es virreinal. La situación económica, política, social, cultural es colonial, pe. ¿Está claro? Ya para los que quieren aclaraciones conceptuales. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Ya? ¿Cómo sabemos que es colonial? Porque se impuso, pe, ¿qué idioma? Castellano, pues. ¿Qué religión? Cristiana, ¿no? Usos y costumbres europeas, ¿o no?
y la economía peruana está integrada dentro de un sistema colonial. Ahora, institucionalmente, ¿sí? Es el virreinato. Es como ahora, institucionalmente, ¿qué es el Perú? República, ¿no? Pero, ¿qué sistema hay? Un sistema de sometimiento al capitalismo, o no somos capitalistas. Y encima un sistema capitalista a medias dentro de un marco imperialista mundial. ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? Porque a cada rato sube el precio del oro, sube el precio del cobre, sube el precio del maíz. ¿No? No, no, no. No hay virreyes en las colonias. No hay virreyes en las colonias americanas, inglesas. No hay. ¿Ya? Los únicos virreyes que hay en América son el virrey de México o Nueva España y el virrey del Perú, que son del Imperio Español. Luego, en el siglo XVIII, ya se crea el virreinato de Nueva Granada, en Bogotá, y el virreinato del Río de la Plata en Buenos Aires. El resto de territorios los manejan gobernadores. ¿Ya? Las 13 colonias tienen cada uno un gobernador eh, puesto por el gobierno inglés. Alexis, ya te estás cruzando cursos. Alexis, un par de siglos, ¿eh? Mínimo dos. ¿Eh? Si quieres estas carreras de humanidades sociales en San Marcos, dos, mínimo, dos. Porque esa pregunta sí ya que no seas mal. 2032. Es una opción, es una opción. Ya. Entonces, regresemos. Metrópoli es un término griego. Metro, mamá, madre, poli, ciudad. ¿Cómo se traduciría madre patria? Pero como no se quiere, muchos colegas, historiadores, ¿no? No quieren usar el término madre patria porque saca roncha, ¿sí? Pero la madre patria de Perú, de Argentina, Colombia, México, Ecuador, la madre patria es España. No, que somos de origen indígena. Chochera. Solo quedó el 10% de toda la población indígena, ¿ya? ¿Ya? O sea, de toda la población indígena de América, solo quedó el 10%. Y en algunos lugares se murieron todos y los europeos tuvieron que repoblar con esclavos de origen africano o con los pobres blancos. Las 13 colonias que ya mencionaron por ahí, que mencionó Alexis, esas 13 colonias se van a repoblar con el exceso demográfico que tenían las Islas Británicas, ¿sí? Igual que Brasil, con el exceso demográfico de Portugal, igual que Canadá, una gran parte con el exceso demográfico de Francia. Y México y Perú, y parte del Caribe, sobre todo Cuba, Puerto Rico y Dominicana, se va a repoblar con blancos de excedente demográfico de, de España. ¿Está claro? ¿O no está claro? Entonces, queda muy poca población indígena, solo 10% de lo que había antes de Colón. ¿Ya? ¿Está claro? Así que no le bajo la moral, solo que hay indicadores que, si me hacen preguntas así medias raras, como que los incas son un imperio esclavista, o como que hay virreinatos en las colonias inglesas, cuando me hacen esas preguntas digo, uy, ay, 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 son indicadores de que mínimo un ciclo más, mínimo, ¿no? Siendo buena gente. Bien, máxima autoridad del imperio, el rey, ¿ya? O sea, el gobernante es el máxima autoridad es el rey. Y un rey, acuérdense, con todas las características que hablamos en la clase pasada, Estado centralizado, regalismo, o sea, la máxima autoridad es el rey, el providencialismo, el rey por derecho divino, todo eso. ¿Ya? ¿Está clarito?
Y ese rey elige a los virreyes. Ahora, se elige entre el Consejo de Castilla y el Consejo de Indias, que está en Sevilla. Ellos son los que eligen a los altos funcionarios del gobierno, ¿ya? Y el principal virrey, el virrey más importante que tuvo el Perú en el siglo XVI, es el virrey Toledo, que él es el que realmente reorganiza el país, ¿ya? Cuando yo era estudiante, se tenía que leer un libro para entender la colonia sobre Toledo, que se llama no, Francisco de Toledo, gran reorganizador del Perú, que era de un historiador argentino, Roberto Levillier. Era un libro obligatorio, ¿no? Hace 30 años. Más de 30 años que estudió eso. Ya. Toledo llega, Toledo es de la alta nobleza española y es nombrado virrey. Y él arma su equipo. E incluso él le pide a Felipe II que, ¿no? Ponme a mi pata, compañero de promoción de Derecho, Servando de Cerezuela, que luego se hizo cura, como inquisidor de Lima. Y Felipe II crea la Inquisición de Lima. ¿Ya? Y en el mismo barco se viene el virrey Toledo y el primer inquisidor del Perú, Servando de Cerezuela. ¿Y la Inquisición para qué sirve? Para poner orden. Pues. Y la Inquisición eh, en el territorio del Imperio Español, ¿quién manda? El rey, no el papa. Entonces, Toledo viene pues, con la pata en alto. El objetivo es reordenar todo para extraer la mayor cantidad de recursos y básicamente ya empezó el boom minero en esa época y además organizar bien la mano de obra indígena para la mita, o sea, Toledo reutiliza, reutiliza la mita de los españoles, de los incas, ¿se acuerdan? Mitas turno. Ese sistema es muy útil para los españoles y lo vuelven a usar, ¿ya? Y hay mita minera, que es la mayor cantidad de la mano de obra de la mita se va para las minas, pero hay mitas de otras cosas, ¿eh? Acá en Lima hay mita de hielo, o sea, indígenas que tienen que traer hielo desde la sierra para que la élite española consuma bebidas heladas en los veranos. Hay mita de la plaza, donde las comunidades son obligadas a llevar productos alimenticios a las ciudades. ¿Ya? Esas son las mitas tal vez más, ¿no? Que en Lima se ve. O sea, los indios de la zona de Lima, ¿hay mita minera? Sí, pero no es tan fuerte como en las zonas cercanas a las grandes minas. Acá la mita minera comienza a crecer fuerte cuando descubren minas, las minas de la Sierra Central. Pero eso ya es tardío, ya es siglo XVIII. ¿Ya? Ahora, ¿qué más hace Toledo? Hace un censo. Entonces, su informe es un informe alucinante, que se llama tasa, o sea, tasa para tasar los productos, para valorizar la producción, para establecer el tributo, visita para ver qué producen, y censo. Todo el mundo sabe que es un censo. ¿Ya? Esa es su gran chamba. Y gracias a eso define qué producto, qué tipo de mita, qué más, por montos y porcentajes de tributos, tributo indígena, y encima las reducciones. ¿Para qué se hacen las reducciones? Para concentrar a la población. Y de ahí se facilita la organización de la mita, el cobro del tributo y la evangelización. Y además, para separar a los indios de los blancos, por dos motivos. Primero, quieren evitar el mestizaje, porque los mestizos, al nacer, ya no pagan tributo indígena. Uno. Dos. O sea, ¿no? O sea, la separación racial. Pero además, hay otro problema, las epidemias. Saben que los blancos al llegar traen enfermedades que matan a los indios. Entonces, las reducciones defienden a los indios. Ahora, ojo, Toledo llega también con los jesuitas, ¿ya? Y el jesuita que comienza a crear esta idea de las reducciones fue profesor de San Marcos, José de Acosta. Tenía el libro, estaba revisándolo, José de Acosta, ¿ya? Y el padre José de Acosta, jesuita, profe de San Marcos, es el que se le ocurre esto de por qué, ¿no? Justificar por qué separar a los indios de los blancos, ¿ya? Chicos, gracias a José de Acosta se salvaron los indios en el Perú.
porque por la misma dinámica económica, la explotación, el comercio, la minería, había mucha interrelación entre los blancos que llegaban, comenzaron a llegar un montón de blancos ¿no? por la fiebre del oro y la plata, y a cada rato olas de epidemias, olas de epidemias, olas de epidemias. Entonces, si eso se mantenía así, los indios desaparecían. Entonces, al crearse las reducciones y extraer solo una fracción, porque la mitad se dividían a todos los varones en 7 partes. Entonces, solo una séptima parte de los hombres de la reducción iba a la mitad. Así que esa séptima sí se podía contagiar, pero no todos. Entonces, si no organizaban la mitad y no organizaban las reducciones, chaufa, chaufa. Ya, pago en metálico, pues en moneda. Justamente lo que hace Toledo es, al reorganizar el sistema de la explotación minera, monetizan la economía. ¿Está claro? Tú no puedes monetizar una economía si no hay moneda. ¿Y la moneda de esa época de qué es? ¿De oro o de plata? Por tanto, eso es producto, ¿no? Entonces ya empezó la explotación de las grandes minas, sobre todo Potosí. Entonces, tú no puedes, piensa en moneda metálica, solo la moneda de esa época, solo es de oro y plata. Y para aquella moneda tiene que haber minería de oro y plata. ¿Está claro? ¿Está claro, Lady? ¿Ya? Profi, ¿cómo eran los tributos antes de... No había, pe. Eran básicamente servicios, servicios personales, construcciones, comida, ¿ya? Bebidas, así era. Pero cuando se descubren las grandes minas, ¡pum!, estalla la economía, un crecimiento acelerado, y comienzan a llegar europeos, pues, el europeo misio, ¿ya? Por si acaso, a nivel racial hay que ser bien puntilloso, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Todos los blancos que llegan a América son misios, ¿ya? Desde el siglo XVI, desde el siglo XV hasta el siglo XX, los blancos europeos que llegan al continente americano son misios, o perseguidos, o refugiados, o delincuentes. ¿Está claro o no está claro? ¿Ya? Porque si tú eres blanco, eres pituco, tienes recursos, te vas a venir a América para chambear en unas cosas que no conoces, te vas a venir a la aventura con el riesgo del viaje que es alucinantemente largo, con el clima terrible, selva. No, no te vienes. Muy pocos nobles vinieron, ¿ya? Así que si alguien se alucina blanco, ay, sí, soy blanco de origen español. Bueno, pues lamentablemente el primer antepasado blanco que llegó, o era recontra misio, analfabeta, sin tierra, pobre, o hereje, perseguido, delincuente, ¿ya? Ubicaína, si acaso. Y obviamente, ¿no? Conjuntamente, repito, en los mismos barcos que llega, en el mismo barco llega Toledo y Cerezuela, que es el primer inquisidor. Y en un barco más allá llegan los jesuitas. En ese caso, José de Acosta y su equipo. Ya. El virrey es la máxima autoridad, se acabó. Preside la audiencia, que es la audiencia de justicia. Y ahí vienen las confusiones. Recuerden que el lenguaje cambia, ¿ya? El lenguaje cambia. El virreinato del Perú se divide en 3 audiencias de justicia, ¿ya? Jurisdicción, viene de eso, de aplicación de la ley. Jurisdicción, ley, ¿ya? Donde se ejerce la norma. Entonces, el virreinato tiene 3 jurisdicciones judiciales o audiencias mayores. Lima, Quito, Charcas. Charcas ahora se llama Sucre, en Bolivia. Y a esas jurisdicciones, el marco legal le dicen reino. Entonces genera confusión, ¿no? Y salen los documentos: Reino de Lima, Reino de Quito, Reino de Charcas. Profe, ¿hay rey? No, no se refiere al rey, se refiere al orden legal.
¿ya? A las leyes que vienen ¿desde dónde? Desde España, desde Sevilla, desde Madrid, ¿ya? Y esas leyes, esos gobernantes desde allá y crean la audiencia y eligen a los oidores o jueces oidores, ¿ya? Y hay tres, listo. Y por abajo, y esa audiencia responde a una jurisdicción que está compuesto por corregimientos. La provincia está organizada como corregimientos y el corregidor es un funcionario político, ¿ya? Jurídico, judicial y económico. Económico, recauda los impuestos y organiza la mitad. Político, dirige a las tropas. Y judicial es la primera instancia judicial. O sea, si hay un juicio en una provincia, ¿quién es el primer juez? El corregidor. Siguiente instancia, la audiencia. Si estás en el norte del virreinato, audiencia de Quito. Si estás en el centro, audiencia de Lima. Si estás en el sur, audiencia de Charca. ¿Está claro? Pero ahí viene la confusión. A cada jurisdicción de audiencia le llaman rey. Entonces, cuando vas a leer este documento, las fuentes, ¿no? Se paltean. Y de ahí vienen las confusiones. Pues todos estos que escriben libros de academia, como no han leído bien, y nunca han hecho investigación, nunca han ido a las fuentes, mezclan papa con camote. Y sale una chanfaina, pues un siete colores histórico, y si alguien sigue a pie juntillas lo que dicen esos libros, no va a ingresar a tomar. Entonces, esa es la división. ¿Está claro? O sea, provincia es la división territorial. ¿Quién gobierna? El corregidor. ¿Qué funciones tiene? Ahí está. Judicial, político, económico. Luego subimos la pirámide. Los corregimientos se agrupan en audiencias. Y al orden jurídico de la audiencia le llaman rey. Así le llaman. Así están las normas españolas. ¿Ya? ¿Está claro? Ahora, los blancos viven separados de los indios. Los blancos viven en villas, que son pueblos, ciudades chiquitas, o en ciudades, ¿ya? Las ciudades que tienen cabildo. Lima es una ciudad con cabildo. Arequipa es una ciudad con cabildo. ¿Ya? Y las villas son ciudades que tienen un representante al cabildo de Lima. Por ejemplo, Huacho. La villa de Huacho tiene un representante en el cabildo de Lima. Ica también era villa. La villa de Ica, un representante. Cañete también, Cañete. Lima era una ciudad enorme. Abarcaba todo lo que sería el departamento de Lima y parte de Ica. O sea, Lima como organización edilicia, municipal. ¿Ya? ¿Está claro? Como decir provincia de Lima, ¿no? Municipalidad metropolitana de Lima, una cosa así. ¿Está claro? No hay distritos separados, eso no existe. ¿Y los indios dónde viven? En las reducciones. ¿Quién es el jefe de la reducción? Un curaca. Curaca, les dije que es el término quechua. El término caribe es cacique. Entonces, en los documentos españoles viene el término cacique, porque ese es el que más se usa, pues, ¿no? En la zona del Caribe, Centroamérica. Y aquí ya cuando se hacen las leyes desde acá ya le ponen curaca. O sea, sobre todo las leyes del virrey, que son las reales cédulas. Las ordenanzas, disculpe. Las ordenanzas usan el término curaca. Pero muchas de las leyes nuevas, las leyes de Indias y las reales cédulas usan el término cacique. Y ahí la gente se confunde. Yo he tenido compañeros, incluso se confundían. No, es lo mismo, solo que es en otro idioma. ¿Ya? ¿Está claro? Ahora, ¿para qué están los españoles acá? Para sacar recursos, pues. ¿O tú crees que han venido a traer la paz, la fe, la buena voluntad? No, pues. Proteccionismo es intervención del Estado, ¿ya? Y proteger su economía y alianza con algunos actores económicos. Bullonismo, la acumulación. Los españoles tuvieron la suerte de que en sus territorios estaban los más ricos y grandes yacimientos de oro, plata y mercurio.
oro y plata para la moneda y el mercurio para purificar esos metales. ¿Está claro? Y el otro concepto, el monopolio mercantil. ¿Qué significa? Que legalmente solo España comercia con sus colonias y viceversa. El contrabando y la piratería son delitos. E incluso pueden llevar a la muerte. ¿Ya? Ahora, como todo esto está ordenado y controlado, ¿quién lo controla? En España, la Casa de Contratación de Sevilla dirige el comercio para todas las colonias americanas y en cada gran virreinato hay un tribunal de consulado que representa mitad gobierno, mitad empresas, ¿ya? Y ahí fijan algunos aspectos. Tribunal Consulado de México, Tribunal Consulado de Lima. En el caso del Tribunal Consulado de Lima, de las cosas que recauda, del dinero que recauda, se forma la flota, ¿ya? La Armada de la Mar del Sur es la flota del Pacífico, que defiende los territorios del Imperio Español acá. Y hay astilleros navales para que hacen barcos en Callao y en Guayaquil. Pero el más importante fue el de Guayaquil. Y ahí hacían los barcos de guerra para defenderse ¿de quién? De los ataques de los corsarios o piratas. No es lo mismo, ¿eh? Pirata es el que no tiene nación. Corsario es un empresario privado que tiene un documento que lo reconoce como capitán de la flota inglesa, francesa, holandesa, que son los tres países que tienen corsarios que atacan a España. Acuérdense que España siempre está en guerra. España siempre está peleándose o con Inglaterra, o con Francia, o con Holanda, o con los tres. ¿Ya? Y siempre atacan Lima. Siempre quieren tomar Lima. Varias veces Lima fue atacada durante la colonia. Varias veces. Por franceses una vez, ingleses dos veces, holandeses tres veces. ¿Ya? Principal actividad minería, ya les dije, pero además hay manufactura o industria. Y además hay agropecuaria, ¿no? Haciendas. ¿Ya? La población indígena es la base de la mano de obra para la minería, para todo. Y la población esclava de origen africano, sobre todo para las zonas agropecuarias. Ahora, manufactura es fábricas. ¿Ya? A la fábrica le dicen obraje. El lenguaje cambia, ¿ah? Se adapta. La fábrica es obraje. Una fábrica chiquita o taller le dicen chorrillo. Y a las máquinas les llaman ingenio. ¿Ya? Acuérdense de eso porque a veces ponen una cita textual y la gente no entiende nada. Si tú vas al archivo y encuentras libro de fábrica, no tiene nada que ver con manufactura o industria. Los libros de fábrica que hay en los archivos son de obras de infraestructura, o sea, castillos, palacios, iglesias, casas, colegios. Entonces tú vas, libro de fábrica, y abres y comienzas a ver los planos, el diseño, los costos para un edificio, para un colegio, para una iglesia. El lenguaje cambia, ¿ya? Se adapta. Los impuestos, captura eso, además también está en la separata. El, el diezmo es un impuesto que no está obligado por ley, pero sí por la tradición y la costumbre. Si tú no le das el diezmo, que es el 10% de tus ingresos a la iglesia, eres hereje, eres hereje. ¿Y qué le pasa a los herejes? Más en una sociedad controlada por, ¿no? la Inquisición y en la época de la contrarreforma. A ver, no paga tu diezmo, pues, no da limosna, ¿m? No vas a la iglesia, eres hereje, ¿no? ¿Qué le pasa a los herejes? Lo mínimo es que le quiten sus bienes, de ahí que lo torturen, y lo peor es que lo ejecuten. Aunque la Inquisición no mató mucho, pero sí mató gente. Si quieren saber sobre la Inquisición, hace varios años hubo eventos y publicaciones en las que participé, que hicieron documentales. Hay un documental de 2 horas en History Channel sobre la Inquisición y uno de Discovery de 1 hora, de hace más de 10 años. ¿Ya? No tengo, no tengo canas todavía en ese. ¿Ya? Y búsquenlo en Discovery, History, y ahí explicamos qué cosa es Inquisición. Ya. Organización social. Aquí viene un conflicto que a veces la gente no lo entiende. En la colonia hay dos sistemas paralelos. Un sistema
estamentos, nobles, plebeyos, y entre los nobles están los incas y los curacas, con privilegios, propiedades, control de los medios de producción, exoneraciones tributarias, y la plebe. ¿Ya? Pero al mismo tiempo hay un sistema de razas o castas. Razas, blancos con sus propias leyes, indios con sus propias leyes. Y aparte las castas o mestizos. Ya cuando decimos castas son mestizos. ¿Mestizos de qué? Tres colores básicos, pues. Blanco, indio, negro. Y de ahí vienen las mezclas permanentes. ¿Está claro? De ahí salen las castas. ¿Y cómo llegaron los esclavos? Eso, mano de obra. Ante la escasez y la caída de la mano de obra indígena, llegan los esclavos, que básicamente trabajan en las haciendas de la costa. ¿Está claro? Entonces hay dos sistemas que se mezclan, repito. Blancos, indios, repúblicas les llaman. O sea, el conjunto de leyes que administran y gestionan la vida de los blancos, República de Españoles o blancos, y la República de Indios, conjunto de leyes que administran y regulan la vida de los indios, separados. Repito, evitar mestizaje, porque se cae la cantidad de tributarios y hay más epidemias. Por eso se hace la separación. Pero además hay la cuestión de las castas, ¿sí? Blancos separados, indios separados, negros separados, pero el mestizaje no se puede evitar. O sea, buscamos siempre el mestizaje. Ahora, la educación será para la élite, que ya le dije. ¿Quiénes estudian? Las élites, nada más. Y en las zonas urbanas, si tu viejo es zapatero, aprendes lo básico para zapatero. Si tu viejo es herrero, para ser herrero. Si tu viejo es sastre, es sastre. Y en las zonas rurales, si tu viejo es campesino, campesino. ¿Está claro? El colegio más pituco es el colegio de los jesuitas para los curacas en el Cusco. Más pituco de todo el Perú. ¿Ya? Una sola universidad. Ya en el siglo XVIII ya se crean más universidades. La de Cusco y la de Huamanga. ¿Ya? Y hay muy poca escuela básica, no existe, ¿no? O sea, los pitucos tienen acceso a los colegios menores, trivio, cuadrivio, ya más pituco, colegios mayores, carreras técnico-profesionales, y solo una universidad, que es San Marcos, ¿ya? Y las mujeres, si son nobles o pitucas, o las hijas de los incas, van a los monasterios. Y ahí están hasta que les consiguen marido, porque todos los ricos, ¿ya? Solo los plebeyos pueden elegir a su pareja, porque la alta burguesía y los nobles, todo es matrimonio arreglado, ¿ya? No deciden con quién se casan. A veces recién conocen al novio en el altar, ¿está claro? Ahora, ¿quién gobierna todo? La iglesia. La iglesia son los dueños de la pelota. Las principales congregaciones, ¿sí? Dominicos, franciscanos, agustinos, jesuitas. El papa actual es Agustino. Y la Inquisición. La Inquisición es el órgano de control ideológico y cultural. Y cuando entró con todo, ¿eh? Entró con todo. Y el arte, te les dije, todo el arte religioso es precioso. Acá llegó uno del Renacimiento, uno de los grandes, que se hizo jesuita, un italiano, Bernardo Vitti, y lo mandaron como cura a San Blas en el Cusco. Y San Blas es el barrio pituquísimo del Cusco, ¿no? Está lleno de palacios, casotas de los incas. Y Vitti hace su parroquia y se da cuenta de que a estos nobles incas les gusta el arte, la cultura, y crea un taller de pintura. Y años después de ese taller sale Diego Quispetito. Y él, Diego Quispetito, hace su propio taller, su propia escuela privada, donde llega gente que quiere aprender arte, básicamente de toda Sudamérica. Y de ahí regresan a sus territorios y forman escuelas de pintura, escultura, tallado, grabado, dibujo, en Colombia, en Ecuador, en Argentina, en Chile, en Bolivia. ¿Ya? Ese es Diego Quispetito.
Este es el cuadro de Viti que está en San Pedro, en la iglesia de San Pedro en Lima. Aquí tenemos una portada barroca, la única portada barroca que ha sobrevivido a los terremotos, porque los mercedarios, este es el Girón de la Unión, de la iglesia de la Merced. Y este es la Virgen de Ioquis Petito, ¿no? Que está en el Museo de Brooklyn, en Nueva York. Este es un auto de fe de comienzos del siglo XVII. El auto de fe es la ceremonia donde se da la sentencia y el castigo a los herejes. ¿Ya? ¿Quién preside el auto de fe? El inquisidor, los inquisidores. ¿Ya? Y aquí están las claves. Listo. ¿Alguna pregunta? Pero pregunta seria, pero no así las relaciones personales, amicales, amorosas de Pizarro, de Toledo, nada. Ustedes quieren historia según Magali, unos, y otros quieren historia según los libros mixtos, esos que venden ¿no? En la entrada de la pre. No, pues chicos, seamos serios. Ya, la despido entonces, pues ya nos hemos robado muchos minutos, ahorita nos van a llamar la atención. Cuídense mucho, que les vaya bien, nos vemos, Y ese profe. hasta luego.